Muchas gracias por la grabación. Sí, hoy hay quiz. El quiz es a las, bueno, después del receso o antes del receso. Ahí vemos. Antes del receso, me gusta más antes del receso. Bien, les decía, la clase pasada terminamos viendo la parte de movimiento circular. Eh, hablamos de, voy un segundo, para que quede aquí en claro. Listo. Hablamos eh, de la forma más general que puede haber sobre un movimiento circular. Entonces, empezamos, ok, aquí está. Empezamos viendo la forma más general, y además definimos las coordenadas o los vectores directores tangenciales y radiales. Así fue como empezamos. A partir de eso, entonces dijimos, bueno, la posición en coordenadas cartesianas es esta, y ahí empezamos a derivar. Lo interesante de derivar es que cuando uno hace la primera derivada obtiene la velocidad y encontramos que esa velocidad era meramente tangencial. Entonces, esto es bastante importante y por eso lo estoy repasando. La velocidad en un movimiento en 3 dimensiones, en 2 dimensiones, en el momento en el que ustedes están evaluando, no importa no importa que no sea circular propiamente, pero en un movimiento que pueda tener forma circular, así como y yo les digo, evalúen en t igual 7 segundos, por decir algo, que es este punto de acá, y ustedes buscan la velocidad que están obteniendo, la evalúan y le ponen números, la dirección que va a tener esta velocidad en este punto es tangencial a la trayectoria que ustedes llevan. Entonces, esto sí es importante que lo recuerden, las velocidades, bueno, sí, las velocidades evaluadas en un instante, en realidad estamos hablando de velocidades tangenciales. Siempre van a ser tangenciales. Que la trayectoria era de esta forma, sí, pero en el instante que ustedes la evalúan, están hablando de una velocidad tangencial. Así o como sea, pero tangencial. Es como, por ejemplo, ahora vamos a hacer un ejemplo de eso, pero como cuando ustedes agarran una cuerda y con una piedra y le empiezan a dar vuelta y le empiezan a dar vuelta. En el momento en que ustedes sueltan esa cuerda, la piedra o el objeto que está en el fondo, en la punta de la cuerda, va a salir de manera tangencial a ese punto. Imagínense que este es el círculo, es el que, o bueno, es este el círculo del que les estoy hablando. Ustedes están con su mano aquí en el puro centro y están dando vueltas a una piedra. En el momento en que ustedes sueltan la cuerda, si la piedra estaba aquí, la piedra va a ir en esta dirección. Si la piedra estaba aquí, la piedra va a ir en esta dirección. Si la piedra estaba aquí, la piedra va a ir en esta dirección. Y así sucesivamente. Siempre va a salir tangencial. Entonces, en el momento en que ustedes evalúan una velocidad, el vector velocidad, que vean que el vector velocidad, bueno, para este caso en particular, es tangencial directamente porque es circular. Eh, pero ustedes le pueden dar el vector velocidad en términos de X y Y, en el cual no es evidente, no es para nada evidente que sea tangencial, y ustedes evalúan para ese tiempo, la dirección que va a tomar es la dirección tangencial. Entonces les va a quedar algo en X y Y y ustedes dicen, esta es la velocidad tangencial que tiene en ese instante. Entonces eso es importante. Lo otro es, bueno, derivamos de nuevo la velocidad para obtener aceleración y nos salen 2 términos. Un término relacionado con la velocidad angular, que lo que me dice es que su rapidez va a ir aumentando, y un término relacionado con la dirección radial, que le llamamos aceleración radial, y hace referencia al cambio de la dirección. Entonces, podemos tener un movimiento circular no acelerado, perdón, voy a aclarar eso. Podemos tener un movimiento circular que no aumenta su rapidez, pero siempre tiene que existir una aceleración radial, porque para que sea un círculo tiene que ir cambiando su dirección constantemente. Entonces la aceleración radial siempre tiene que existir. Pero además podemos tener un movimiento en el cual aumenta su rapidez y también aumenta su aceleración, que pueden ocurrir simultáneamente sin problemas. Bien. Profe, Sí. entonces una aceleración radial menor
va a ser de una circunferencia de menor radio, imagino, porque va a Sí, cambiar más rápido. Ok. sí, vean que la ecuación, aquí está. Eh, Vamos a ver, la aceleración radial depende de R omega cuadrado. Se puede ver así, pero también creo que lo puse por aquí abajo. Espero haberlo puesto por aquí abajo. Ajá, aquí está. También podemos ver la aceleración radial, lo voy a poner como V al cuadrado entre R. Entonces vean que hay una relación directa entre el radio y la aceleración radial, ¿verdad? Si la aceleración radial es muy, muy grande, manteniendo la misma velocidad tangencial, o la misma, sí, velocidad tangencial, este, el radio de curvatura decrece, ¿verdad? Son inversamente proporcionales. Si la aceleración aumenta, el radio de curvatura disminuye. Entonces eso significaría curvas pequeñas. Si la aceleración se hace pequeña, la aceleración radial se hace pequeña, entonces tenemos curvaturas más grandes. Eso es correcto. Eso sí, claramente manteniendo la velocidad tangencial constante. Ok. Bien, entonces, antes de ya pasar a hacer ejercicios, quiero hacer un pequeño estudio del caso en el cual vamos a trabajar con movimientos circulares uniformemente acelerados. En el caso de los movimientos circulares uniformemente acelerados, sabemos que existe una aceleración radial, va a existir, pero lo que voy a hacer es que voy a trabajar en la dirección tangencial en todo momento. Entonces, eso sería como, si yo estoy trabajando en la dirección tangencial, es, es simplificar un movimiento en dos dimensiones que tenemos aquí. Aquí yo tenía la dirección X y la dirección Y. Esto es X y esto es Y, digamos. Pucha, qué horrible. No, no me está saliendo bien esto. Voy un segundo. Es que me molesta ver así eso tan doblado. Entonces, un movimiento que teníamos descrito en dos dimensiones, X y Y, ahora lo podemos ver en una única dimensión. Es como si agarrásemos el círculo, ahora sí, y esto es X. Es como si agarrásemos el círculo y en vez de verlo como dos dimensiones, lo agarramos y lo ponemos en una única dimensión. Y esta dirección es la dirección tangencial. Entonces, viéndolo como un movimiento en la dirección tangencial, nosotros podemos hacer, y eso es lo que con lo que cerraba la clase pasada, podemos hacer una analogía del movimiento uniformemente acelerado, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, con el movimiento circular uniformemente acelerado. ¿Qué es lo que vamos a decir? Las posiciones las vamos a trabajar con ángulos, cita. Las velocidades las trabajamos con velocidades angulares, omega. La aceleración como una aceleración angular. Es cierto, también existe una aceleración centrípeta, pero al hacer esto es más como un cambio de chip, ¿verdad? Porque simplemente estamos diciendo que nos vamos a mover siempre en la dirección tangencial. Entonces es como un movimiento rectilíneo. Y a partir de ello, entonces podemos decir que las posiciones de un movimiento uniformemente acelerado va a ser a la posición cita final o cita en cualquier instante t, igual a cita inicial más velocidad angular por el tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. También podemos decir que la velocidad angular es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Podemos decir que, bueno, la velocidad media es igual a un medio de la velocidad, perdón, de la velocidad inicial más la velocidad final. También podemos decir que la posición cita final va a ser igual a cita inicial más la velocidad media por el tiempo y la de las velocidades angulares al cuadrado
que decía que la velocidad angular al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces alfa por delta zeta. O sea, cita final menos cita inicial. Y entonces es lo mismo que ver un movimiento uniformemente acelerado o rectilíneo uniformemente acelerado, ¿verdad? Nada más que ahora tenemos que pensar en que las posiciones son ángulos, las velocidades angulares hacen referencia a las velocidades, que esas velocidades angulares pueden aumentar gracias a una aceleración angular y a partir de eso resolverlo todo. Hay otro cambio importante, ¿verdad? Que hay que tener cuidado. Los movimientos son cíclicos, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a movernos de un lenguaje físico a un lenguaje matemático y viceversa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si les están hablando de una hélice de un helicóptero, ¿verdad? Y le dicen, la hélice del helicóptero empezó en la posición cita igual a pi cuartos, por decir algo. Sí, empezó en pi cuartos. Aquí estoy trabajando en radianes. Empieza en pi cuartos. El motor enciende con una aceleración angular de tantos radianes sobre segundo al cuadrado. La velocidad inicial es 0, etc. Entonces le dicen, después de tanto tiempo, ¿en qué posición está? Entonces, claro, ustedes tienen que acordarse que es un movimiento circular, ¿verdad? Entonces, puede ser que después de un tiempo t, el objeto esté en el mismo lugar, ¿verdad? En este caso, los movimientos positivos, ya lo habíamos mencionado, se ven positivos en contra de las manecillas del reloj o negativos a favor de las manecillas del reloj. Entonces, eso también es importante. Entonces, podemos estar hablando de que la hélice dio vueltas en contra de las manecillas del reloj y al final, bueno, empezó en pi cuartos, que sería 45 grados. Digamos que aquí estaba la hélice, del color, por empezó aquí y después de un tiempo t terminó acá, ¿verdad? Podemos decir esto. Entonces, se pueden hacer varias preguntas. Aquí les estoy preguntando la posición, ¿verdad? Terminó entonces en 3 pi cuartos. No, perdón. Esto es 3 pi medios, perdón. En 3 pi medios. Terminó en 3 pi medios. Entonces, el hecho de que haya terminado en 3 pi medios no significa que él pudo haber dado muchas vueltas. Y eso es una diferencia importante con el movimiento rectilíneo, ¿verdad? Porque hay un poquito más de preguntas que se pueden hacer. Entonces, yo les podría preguntar perfectamente cuántas vueltas dio la hélice. Y eso es sencillo. Ustedes van a obtener cita, les va a dar un valor. Lo bonito de trabajar en radianes, y recuerden, este tipo de problemas se trabaja siempre en radianes. Omega se dan radianes por segundo, alfa se dan radianes sobre segundo al cuadrado y por lo tanto las posiciones teta se dan en radianes. Entonces les va a dar, no sé, 8000 radianes. Entonces, si a ustedes les está dando 8000 radianes, ustedes pueden saber a partir de este valor cuántas vueltas dio, porque ustedes saben que una vuelta es igual a 2 pi radianes, que es igual a 6,28 radianes. Entonces ustedes agarran y dicen, si tengo 8000 radianes, hacen la transformación o la conversión, digámoslo así, donde yo sé que una vuelta es igual a 2 pi radianes y eso me va a dar 8000 entre 2 pi. Eso me va a dar un valor de 1273 vueltas. Entonces vean que en este movimiento circular se pueden hacer un poquito más de preguntas, se pueden relacionar un poquito más de cosas que están
que al final de cuentas están muy relacionadas con unidades más que con cualquier otra cosa. Entonces, sí, también es bueno que ustedes aprendan ese lenguaje del movimiento circular. Por ejemplo, ¿qué otras cosas pueden salir? Pueden salir nombres como periodo, el periodo que es tiempo en dar una vuelta. Se mide en segundos y usualmente se utiliza la letra T mayúscula y las unidades son segundos. Les pueden hablar de frecuencia. Frecuencia que tiene unidades, solamente se utiliza la letra F, que tiene unidades de 1 entre segundos. Y también podemos decir que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Bueno, y estos son hertz, perdón. A un 1 sobre segundo se le llama hertz. También les pueden hablar de... Sí, Andrés, adelante. Ok, entonces el periodo es el tiempo en dar una vuelta. Entonces la frecuencia, ¿qué como sentido físico tendría? Es es el tiempo, vamos a ver, ¿cómo es? Las vueltas que se dan en un segundo. Ok. Sí, si el periodo es el tiempo en dar una vuelta, serían las vueltas que se dan en un segundo. Exacto. Que esa es otra manera que ustedes se van a encontrar mucho en los libros o en los problemas. Les pueden decir que les llaman velocidad angular o le pueden decir velocidad o frecuencia incluso. Ahí es un poco enredados los términos que utilizan, pero digamos que les llamen una velocidad o una velocidad y les dicen que tiene una velocidad de... Sí, les pueden decir que da una velocidad de 5 vueltas por segundo. 5 vueltas por segundo. Entonces ustedes aquí, en cierta forma, tienen un tipo de frecuencia, nada más que no está en las unidades correctas. En realidad, vamos a ver, si esta es la frecuencia, sí, se le llama correctamente frecuencia angular. Es que hay algunos términos ahí que cambian, pero creo que es frecuencia angular. Una frecuencia angular. Entonces les dicen que dan 5 vueltas en un segundo. Entonces ustedes realmente lo que tienen acá son 5 vueltas por segundo. No tienen radianes como debería ser. Es una frecuencia angular, pero está en las unidades incorrectas. Entonces ustedes tienen 5 vueltas por segundo. Ustedes saben que en una vuelta hay 2 pi radianes. Entonces van a saber que la frecuencia angular, que a veces, que la frecuencia angular se le utiliza la letra nu, va a ser igual a 10 pi radianes por segundo. Entonces, esta es la frecuencia angular nu. Entonces, en los problemas se puede encontrar una terminología un poquito más, llamémosla así, más mundana o más común, ¿verdad? De la gente común. La gente dice, da tantas vueltas por un segundo, da tantas vueltas en 20 segundos. Entonces, ustedes pueden pasar a una frecuencia angular de esta manera. El periodo, entonces, también ustedes lo pueden, utilizando este tipo de conversiones, ustedes pueden pasar de una a otra fácilmente. Por ejemplo, F
F va a ser igual, aquí siempre se me enreda, no me lo sé de memoria. F es igual a 2 pi nu, es así. Si yo digo que F es igual a 2 pi nu, ¿qué unidades tengo? No, en realidad sería nu igual a 2 pi Y F. se supone que es Así. la letra nu o la letra mu. Nu, N-U, Ah, nu. Es como una V medio extraña, pero y no llega a ser mu, ¿verdad? La mu tiene el palito. Es como una V ahí medio de lado. Nu es igual a 2 pi F. Creo que es así, porque ustedes tienen que la frecuencia F es igual a 1 entre segundos, le multiplican 2 pi radianes, entonces le quedan radianes sobre segundo. Sí, no es igual a 2 pi F. Así es la fórmula. La fórmula, sí, la fórmula, la conversión. Voy a borrar aquí esta que está mal. Pero, como les digo, yo no me la sé de memoria y no me la sé de memoria porque la puedo sacar a partir de conversiones y prefiero nunca aprenderme las cosas de memoria porque empiezo a dudar. Y era 2πf o 2πnu, ya no me acuerdo. Igual, siempre me pasa lo mismo, entonces lo hago a pura transformación de frecuencias. Y esas son terminologías que ustedes van a encontrar dentro de que ustedes van a encontrar en los problemas, ¿verdad? Les van a hablar de frecuencia, les van a hablar de vueltas por segundo, les van a revoluciones por segundo también, o revoluciones por minuto en el caso de motores. En el caso de motores, ¿verdad? El motor, un motor de automóvil, lo que tiene son pistones, ¿verdad? Todos los pistones suben y bajan, pum, pum, pum. Bueno, se puede trabajar con motores así o en V, ¿verdad? Pero bueno, el pistón sube y baja. Puede tener 4 cilindros, 8 cilindros, 12 cilindros. Lo normal, 4 cilindros. O 4 o 6 cilindros. Entonces, una revolución hace referencia a sí, la revolución hace referencia al movimiento del pistón para arriba y para abajo. Entonces, cumplir una revolución completa. Sube y baja. Es que me quedo dudando de si revolución hacía referencia a la vuelta a la llanta, pero no. Hace referencia a el subir y bajar del motor. Y no hace referencia a la vuelta a la llanta porque ustedes pueden tener el carro en neutro y apretan el acelerador y ustedes ven las revoluciones donde suben. Entonces hace referencia al movimiento del motor. Y entonces sube y baja el pistón y eso es una revolución. Entonces se miden en revoluciones por minuto. Sí, Andrés. Bueno, no sé si es irme mucho del tema, pero bueno, no sé, bueno, la pregunta es si, digamos, si está en neutro el carro, o sea, está detenido y el motor está funcionando, entonces la energía que está generando el motor, ¿para dónde se va? Si no se está generando movimiento. Hay una, no sé cómo se llama esa pieza. De nuevo, yo tampoco me declaro un experto en mecánica automotriz, pero hay una pieza que convierte el movimiento del motor a movimiento circular en las llantas. Es el árbol de levas. Puede ser. La cuestión es que si está en neutro, básicamente hay una parte que está desconectada a las llantas. No estoy seguro a dónde, no estoy seguro, yo no estoy seguro cómo, la verdad no sé cómo es que ocurre, pero el motor está en movimiento, ¿verdad? Alternador. ¿Perdón? Se le llama alternador. El alternador, bueno, no estoy seguro. Si Generador, perdón. El generador, perdón. ¿El? Generador. No, pero es que el generador es el generador, el generador lo que hace es convertir la energía mecánica en energía eléctrica para ir cargando la batería. Sí, ¿y de qué era el que estaba hablando de esa pieza? Yo estoy hablando de la conversión de la energía, o bueno, del movimiento de los pistones a el movimiento circular de las llantas o al movimiento rotacional de las llantas. No nos metamos más en el tema, no nos metamos más en el tema porque honestamente yo no soy un experto. Lo que sí sé es que el motor está encendido, si el motor está encendido, los pistones están moviéndose, aunque ustedes estén en neutro y sin acelerar.
hay un mínimo de movimiento porque hay explosiones dentro del pistón, entonces está así, pum, 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 los pistones se están moviendo. Cuando ustedes aceleran, lo que hacen es abrir la boquilla de gasolina para que entre más gasolina y las explosiones vayan siendo más rápido dentro de los pistones. Entonces los pistones empiezan a mover mucho más rápido y por tanto aumentan las revoluciones dentro del motor. Ya, paremos ahí la historia. Entonces, pueden hablarles en los problemas de revoluciones por minuto, donde una revolución también hace referencia a una vuelta o a un periodo, ¿verdad? Hay tantas revoluciones por segundo, entonces ustedes tienen tantas vueltas por segundo, o tienen tantas repeticiones en un segundo. Básicamente es el mismo concepto. Y a partir de esas vueltas, repeticiones, revoluciones, pueden transformar a frecuencias, pueden transformar a velocidades angulares, pueden transformar a lo que ustedes necesiten, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ok. Entonces, básicamente es eso lo que hay que ver de esta parte. El tipo de problemas es muy parecido a lo que vimos en movimiento rectilíneo, uniformemente acelerado, nada más que tienen que cambiar el chip y pensar que no es en una línea recta, sino que está moviéndose circularmente. ¿De acuerdo? Ok, no sé si hay alguna otra duda. Bien, entonces hagamos el primer problema que traigo. Les pido 1000 disculpas porque esta semana las acabo de subir los problemas. Los subí a la 1 de la tarde, creo que fue que los subí. Así que no les di el chance para que ustedes lo hicieran y me sabe muy mal porque en realidad la idea es que ustedes lo intenten antes de llegar aquí a la clase para que vengan con más dudas o con más certezas de lo que están haciendo. El orden no es el mismo orden que los puse en mediación virtual, pero bueno, este es el 4 que puse en mediación virtual, pero bueno, la misma cuestión, ¿verdad? Listo. Entonces, este es un movimiento en el cual tenemos una piedra que está amarrada a una cuerda y hace un movimiento circular, uniforme. Voy a hacer aquí, esto va a ser X, a esto le llamo Y, y la piedra esta está dando vueltas, es como una onda, digamos. Yo creo que este problema lo saqué de un libro que estaba basado en David y Goliat, y entonces esta era toda una historia que David tenía la mano a 1,90 m de altura, y, bueno, yo lo convertí para no tener tanta historia. Está aquí a una altura H de 1,90 m. Dice que en cierto momento la cuerda se rompe y la piedra sale volando cayendo a una distancia de 11 metros. Entonces, voy a decir que aquí es donde se rompe. Perdón, tenía un estornudo. Aquí es donde se rompe y sale volando. Y aquí, a partir de este punto, entonces tenemos un movimiento de proyectil. Y cae a una distancia X de 11 metros. Le voy a llamar a esto X igual a 11 metros. Altura H. Me dicen que... ahí me dicen el radio de curvatura, sí, el radio al cual está girando la piedra. Entonces esto es de R y es 1.4. Está aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué harían ustedes para resolver este problema? Me piden aceleración centrípeta. Entonces, necesitamos la aceleración centrípeta, que la podemos ver como la velocidad tangencial al cuadrado entre el radio. Ya el radio lo conozco, nada más que no conozco la velocidad tangencial. Además me piden la velocidad angular, omega. Omega, que lo podemos ver como V entre R. Y la frecuencia de giro. Entonces también me piden F, que lo podemos sacar de aquí a partir de omega. Y ahorita vemos qué podemos hacer para calcular esta F. Pero lo más importante sería esta parte de acá.
sacar esta aceleración. Entonces, ¿qué harían ustedes o cómo aproximarían este problema para resolverlo? ¿Alguna idea de planteamiento? La cuerda está paralela al suelo, ¿verdad? Sí, la cuerda está paralela al suelo. Entonces no se puede sacar como la componente X del radio bueno, y no sé si estaría bien verlo como como su componente X también, ya que usted lo bueno, usted me entiende. Eso. Eso es que no me sale la palabra. Entonces ya así pasarnos a las ecuaciones de movimiento parabólico no funcionaría eso. Digamos, Sí. usted lo que dice es determinar aquí la velocidad en X. O sea, sacar la componente X de la R bueno, y no sé si eso ya se podría decir que es su componente en X como tal, o sea, como en el eje de coordenadas X, para saltarnos ahora a las ecuaciones de movimiento parabólico. No estoy entendiendo para qué queremos la componente X del radio. Recuerde que el radio es igual en todas partes, ¿verdad? Este es R, esto es R aquí, esto es R aquí, esto es R aquí, en todas partes es R, ¿verdad? ¿Para qué usted quiere la componente X del radio? La componente X del radio sería en ese caso a partir del centro y hacia la izquierda, porque después de ahí no hay porque es donde podemos agarrar como referencia la distancia hacia donde cae. Entonces más o menos podemos saber, entre comillas, hasta dónde llega el radio, tomando en cuenta la componente en X. Es que, bueno, yo dibujé el radio ahí, ¿verdad? Pero es que el radio es igual en todas partes. Si quieren, veámoslo aquí. El radio es R aquí también. O también el radio es aquí R. Esta es la magnitud del giro. Es este R que está acá. Entonces, no me interesa realmente nada que tenga que ver con el radio. Más bien, sería ir en la dirección contraria. ¿Por qué? Porque yo lo que necesito es la velocidad. La velocidad es la velocidad cuando la piedra estaba girando, ¿verdad? Y es la misma velocidad de salida que tiene el proyectil. Entonces, la velocidad tangencial es la misma velocidad inicial en X del proyectil. Profe, de Sí. hecho creo que ya, ¿verdad que ya tenemos el radio, puesto que es 1,4 metros de largo, que es lo que mide la cuerda? Sí, eso lo conocemos. Sí. Sí, eso lo conocemos. Entonces, a lo que iba es más fácil ir en dirección contraria. Empecemos con las ecuaciones del proyectil y a partir de las ecuaciones del proyectil calculamos cuánto debió haber sido la velocidad de salida acá, que es justamente la velocidad que tenía la piedra cuando estaba girando. Para eso necesitamos la aceleración también. La aceleración, sí. ¿Cuál es la aceleración? Ah, sí, yo me acuerdo, es 9,8 Uh-huh. metros sobre segundo al cuadrado. Sí. Entonces, simplemente lo que podemos hacer es aplicar el despeje de aceleración por rayos, si no me equivoco, y después le sacamos raíz para calcular la velocidad tangencial, ¿o no? ¿O es que aplica diferente aquí con el vector aceleración? No, cuidado, estamos enredando cosas, ¿verdad? Eso no sería la aceleración del movimiento circular. Exacto. Aquí hay dos movimientos, aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? Aquí hay dos movimientos diferentes. Tenemos primero el movimiento de proyectil, que es o de último, el movimiento de proyectil, y después tenemos aquí una aceleración centrípeta, que es cuando la cuestión está dando vueltas. Entonces son dos cosas totalmente distintas. Vamos a ir por partes. Entonces empecemos como si estuviéramos trabajando únicamente, olvídense del círculo ese y toda esa cuestión, y pensemos en el movimiento del proyectil. Es una piedra que sale a una altura h con una velocidad inicial, todo en la dirección x, no tiene velocidad en y. Entonces aquí nada más tenemos una v0x y que llega a una distancia de 11 metros, x igual a 11 metros, y esto tiene una altura aquí h.
Cuando estén resolviendo este tipo de problemas de proyectiles, lo más importante que ustedes tienen que hacer antes de empezar cualquier problema es decir dónde está su origen. Y lo hacen con estos dibujos. Aquí yo pongo mi origen en el suelo. ¿Por qué les digo esto? Porque a partir de eso, entonces ya puedo medir cualquier distancia. Recuerden que ustedes el origen lo pueden poner donde ustedes quieran. Si quieren, ponen el origen aquí arriba. Pero entonces tienen que trabajar con distancias en Y negativas, lo cual a mí no me gusta. Yo siempre trato, esto es una decisión personal, esto es algo de que yo después de hacer, no sé, fácilmente unos 10,000 problemas, me gusta poner mi origen en el punto más bajo del problema, en el suelo. O a veces si estamos en un sistema en donde hay un acantilado, entonces me gusta ponerlo en la parte baja del acantilado. En fin, ahí es donde a mí me gusta poner el origen. Entonces, ponemos el origen acá de manera que, recordando las ecuaciones de proyectiles, en X, por ejemplo, yo sé que la distancia X va a ser igual a, lo podemos poner como la velocidad inicial en X por el tiempo, ¿verdad? Entonces yo de aquí, la velocidad inicial es incógnita, la ando buscando, el tiempo tampoco me sirve porque no conozco el tiempo el que tarda en llegar hasta ese punto. Pero lo que yo puedo hacer es agarrar esto y despejar de acá t. Entonces me queda que esto va a ser igual a x entre v0x. Y ahora voy a sustituir este tiempo en la ecuación de y, donde y final va a ser igual a 0 porque cae al suelo, y esto es igual a h más la velocidad inicial en y, pero la velocidad inicial en y es 0, por lo tanto no está, más un medio de g por el tiempo al cuadrado, donde el tiempo al cuadrado va a ser x al cuadrado sobre v0x al cuadrado. Y entonces de esta ecuación yo lo que ando buscando es v0x. De aquí me queda que v0x va a ser igual a, 2h menos 2, sí. En esa ecuación, exactamente por qué pudo poner h. ¿Por qué pude poner h? Ajá. No estoy entendiendo la pregunta. La ecuación no es como velocidad inicial más velocidad inicial en y, que esa es 0. Y la velocidad inicial ya la tenemos. No es No. que h más bien es la altura, más Y, bien. estoy agarrando la ecuación y final es igual a y inicial más v inicial en y por el tiempo más un medio de g por el tiempo al cuadrado. Bueno, aquí todos son vectores. Pero no es cierto de que se está desplazando en X el proyectil. Y en y también. Sí, Empieza aquí, esto es y. Empieza en una altura h y termina en 0. Sí. Ok. Entonces ya ves que yo tenía mal escrita la ecuación, no sé por qué puse velocidad inicial 2 veces. Ok. Sí, tal vez esto pensó que era una v. Ajá. Ok. Entonces, esta es la ecuación que estoy agarrando. Y final es 0, por eso aquí pongo este 0. Y inicial es h, por eso pongo esto aquí. V inicial en y es 0 porque, insisto, la piedra estaba dando vueltas en el plano paralelo al suelo, por lo tanto, V inicial en y es 0, solo tiene una velocidad inicial en x. Y aquí tenemos un medio de gt al cuadrado. Entonces, cambiando esto ya a magnitudes, esto en realidad sería h menos un medio de g x al cuadrado sobre v0 x al cuadrado. Y de aquí entonces me sale esta h para allá, un 2g, me quedaría menos 2h entre g x al cuadrado, y este menos que está aquí se me va con este otro más, y esto va a ser igual a 1 entre v0 x al cuadrado. Y entonces le damos vuelta a esto y me queda que v0x va a ser igual, lo voy a dejar al cuadrado, va a ser igual a gx al cuadrado entre 2h.
La voy a dejar ahí el cuadrado. Ahora bien, lo que yo tengo que saber es que la velocidad con la que salió el proyectil es justamente la velocidad instantánea en la cual se reventó la cuerda. Pero vean que aquí me dicen que es un movimiento circular uniforme. O sea que era la misma velocidad durante toda la trayectoria, siempre llevaba la misma velocidad tangencial, lo cual significa que esto que está acá es la velocidad tangencial al cuadrado. Por lo tanto, yo a partir de aquí puedo decir que la aceleración centrípeta o radial va a ser igual a la velocidad tangencial al cuadrado entre R. R lo conozco, por lo tanto aquí nada más me queda Gx al cuadrado sobre 2h, todos valores conocidos, por R. Solo para estar seguros, revisemos unidades. Vean que aquí tengo metros al cuadrado y aquí tengo metros, por lo tanto me da metros al cuadrado también. Esto se me cancela y me quedan las unidades de G, que son metros sobre segundo al cuadrado y son unidades de aceleración. Por lo tanto, las unidades que estoy obteniendo acá son correctas. Si quieren, sustituimos valores. Aquí tenemos 9,8 por 11 al cuadrado entre 2 veces, ¿cuánto era la altura? H 1,9. 1,9 1.9 y el radio este era 1.4. y 1,4. Pero bueno, Ajá. Y esto es igual a, entonces si quieren lo hacemos, 9.8 por 11 al cuadrado, sí está bien, entre 2 por 1.9 por 1.4. Y me va dando una aceleración de 223 metros sobre segundo al cuadrado. Una consulta. Sí. Es que en el libro, bueno, cuando estaba estudiando, estaba viendo dos problemas similares. Uno era cuando empezaba como en cero, digamos, y volvía a cero, como usted hizo ahora. Y otro que tiraban, por ejemplo, un ejemplo, un avión tira como un paquete. Ajá, Entonces ajá. empieza entonces la Y negativa, como usted dijo ahora. Ahora, siempre es posible como hacer ese toque porque facilita mucho, porque de hecho no entendí bien como la resolvieron en el libro cuando era negativa, porque empieza de alto, pero no llega a cero, de donde empezó, digamos. Entonces, como que no entendí bien, pero si como usted lo aplicó aquí, facilita un montón hacer el problema, siempre es posible hacerlo, poner el punto, ¿cómo decir?, en cero. Sí. Digamos, en ese avión creo que lo he visto. Es que tiran un paquete, algo así. Sí, algo como que había unos náufragos y le tiran como paquetes, exactamente. Y la velocidad inicial es la misma velocidad del avión, la que lleva el paquete, Exacto. inicialmente, entonces con eso. Sí, aquí se puede hacer eso. No sé, hay gente que le gusta agarrar y decir que su origen está aquí y lo ponen así, además, con las Y positivas para abajo. Entonces, esta forma de poner el origen es equivalente a ponerlo aquí, porque ustedes siempre van a trabajar con posiciones positivas, lo cual es bastante raro, porque digamos, si ustedes arman la ecuación, en este caso, Y final va a ser igual a la altura. Y inicial va a ser igual a 0. Y trabajan con todo positivo. Si ustedes ponen el origen en esta otra parte, voy a cambiar de color. Si lo ponen en el mar, digamos, entonces esto es Y, esto es X. Entonces, para este caso, Y final es 0, Y inicial es H. Hay otro caso más que podría verse también, que es otro color, que es poner el origen arriba también. No, este no me gusta. Poner el origen arriba, pero con las Y viendo para arriba. Creo que así lo hicieron en el libro, como es Entonces, en este caso,
tenemos y inicial, o bueno, y final, como va a seguir el orden, y final va a ser igual a menos h, y inicial va a ser igual a 0. Ok, sí, ese fue el enredo que no, la verdad es que me enredé mucho como lo pusieron ahí, porque entonces se me espelotó todo con las yes negativas y no entendía bien. Nada, es simplemente, es como ustedes seleccionen el origen. Y en algunos casos facilita mucho las cosas seleccionarlo de la forma azul, en otras de la forma verde, en otras de la forma anaranjada. Pero yo creo que eso es algo más personal, de que usted se acostumbre a trabajar siempre de una manera o se acomoda a trabajar con cualquiera. Yo me acomodo a trabajar con cualquiera, claramente, pero me gusta, sí, si tengo la opción de decidir la forma, la escojo así. A veces pasa que en los libros le dicen, este es el origen, y ubíqueme las posiciones a partir de este origen. Entonces ya ahí uno se tiene que atener y acomodarse a lo que le piden. Sí, pero yo creo que yo voy por el verde, profe, también. Más fácil para mí entenderlo, por lo menos. Bueno, hay opciones ahí. En fin. Profe, Ok. no Sí, entendí el despeje. No, este despeje de acá. sí, digamos, o sea, ¿de dónde salió el menos del menos un medio? Este menos sale del vector G, ¿verdad? Ah, ok. Ah, Pero y además, ahora que me dice eso del menos, volviendo al caso del avión, perdón, sí tengan cuidado que si ustedes escogen Y positivo para abajo, entonces el vector G va a ser igual a 9,8 positivo, ¿verdad? Ahí sí tienen que tener mucho cuidado. Ahí sí tengan mucho cuidado porque se les puede enredar la cuestión, ¿verdad? Ahora G apunta hacia el lado positivo de Y. Entonces, volviendo al despeje perdón. Este menos de aquí sale porque ya le quité el carácter vectorial a G. Ve que ya no está la flechita, entonces ahora está apuntando hacia abajo. Y esto es la magnitud 9,8. Entonces, paso el H para el otro lado, me queda negativo y lo cancelo con este menos que tengo aquí. ¿De acuerdo? sí, sí, ya lo vi. Listo. Pura vida. Entonces, ya tenemos la velocidad tangencial. Me piden velocidad angular. Entonces, recordemos que yo puedo pasar de velocidad tangencial a velocidad angular como R por omega. Es así. Entonces, omega va a ser igual a V entre R. Yo ya tengo V. Bueno, tengo V al cuadrado, ¿verdad? Entonces hay que tener ahí ese cuidado. A ver. Yo conozco la V al cuadrado que es GX al cuadrado entre 2H. Entonces omega va a ser igual a la raíz, puedo sacar la X de la raíz entre R por G entre 2H. ¿Qué hice? Agarré esto, ¿verdad? Y dije que V es igual a la raíz de GX al cuadrado entre 2H. Saqué el X de la raíz, queda afuera. Entonces esta X que está aquí. La R esta es esta de aquí. Y raíz de G entre 2H. Esto va a ser igual a 11 entre 1,4. Se me cancelan las unidades. Y aquí me quedan unidades de G, que son metros sobre segundo al cuadrado, entre metros, que son las H. La H aquí es 1,9. Entonces se me cancelan los metros, me queda 1 sobre segundo al cuadrado. A la hora de sacar la raíz me queda 1 sobre segundo, que serían radianes por segundo. Estaría bien. Omega va a ser igual entonces a 11 entre 1,4 por la raíz de la fracción 9,8 entre 2 por 1,9. Ah, le metí un... Me da 12,61 radianes por segundo.
Y por último me piden la frecuencia. La frecuencia sería en hertz. O sea, yo lo que necesito saber es vueltas por segundo, básicamente. Entonces aquí tengo radianes por segundo, entonces yo sé que 12,61 radianes por segundo, donde yo sé que en una vuelta hay 2pi radianes, se me van radianes con radianes, y esto va a ser igual a 12,61 entre 2 por pi. Y me da exactamente 2 Hz. O sea que daba 2 vueltas en un segundo. La piedra está dando 2 vueltas por segundo. Pero, ¿los omega era que tenían esa unidad muda de los radianes o se lo puso porque, no sé? Sí, digamos, lo puse porque esas son las unidades correctas y básicamente aquí me quedaba 1 sobre segundos. Pero sí, es por las unidades esas mudas, digámoslo así. Los radianes Ok. yo lo acomodo ahí porque sé que tienen que ir. Bien, entonces esto es F. Vean que entre F y la velocidad angular es simplemente un cambio de variables, de unidades, perdón. Es una transformación de unidades, eso es todo. Van a ver que en los problemas les piden diferentes cosas, les piden frecuencia, les piden velocidades angulares o frecuencias angulares, que es todo una terminología más que todo. Juegan con las palabras un poco para enredarlo a uno. Profe, y una preguntita. Ajá. Arriba la aceleración la damos en metros porque ya desde el principio estábamos usando las cosas en metros, ¿no? Estos metros por segundo al cuadrado. Ajá. O sea, si usted saca las unidades, me da esto, digamos. Aquí tengo G, las unidades de G es metros sobre segundo al cuadrado. Vea que aquí tengo metros al cuadrado, si quieren lo hacemos. Aquí me queda metros segundo al cuadrado. Tengo metros al cuadrado aquí y divido entre metros y metros. Entonces vean que metros por metros, estos 2 metros se me cancelan con este de acá y me quedan metros sobre segundo cuadrado. Ahora, bueno, yo lo hice, antes lo hice, les dije, revisemos unidades para ver que todo esté bien y me aseguré que eran metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, si ustedes saben y confían en su álgebra y ustedes dicen, no cometí ningún error, yo sé que estoy bien y yo sé que las aceleraciones son en metros sobre segundo al cuadrado y ponen metros sobre segundo al cuadrado y se la juegan ahí de que no cometieron errores. Pero el análisis dimensional es muy útil. Úsenlo. Úsenlo porque vean que en todo momento, aquí, hasta aquí es donde yo meto números, ¿verdad? En todo lo anterior fueron puras letras y en esas letras uno no está pendiente de que si las unidades van a dar bien o qué, o uno hace un revueltijo de ecuación y al final uno no sabe si lo que está obteniendo aquí son realmente las unidades correctas. Entonces, ustedes dicen, bueno, llegué a la última y asegurémonos que las unidades son correctas, por lo menos. Si las unidades no son correctas, devuélvase porque algo mal hizo. Entonces, es simplemente eso. Bien, vamos a hacer el quiz y nos vamos a descanso. Entonces, este problema que está en orden 3 es un problema que a mí me gusta mucho y es un problema que lo diseñó un profesor que trabaja aquí en la Universidad de Costa Rica, pero él me lo pasó cuando estaba trabajando en el TEC hace mucho tiempo, ya hace 7 años de eso. Entonces, es un problema que combina 2 movimientos parabólicos y está muy bien diseñado en el sentido que va paso por paso, de manera que ustedes pueden ir entendiendo qué es lo que ocurre en todo el problema. Nos dicen de una acróbata de circo que es lanzada por una catapulta. Entonces, asumamos que
bueno, la catapulta es algo que está acá, y aquí está la acróbata, y sale lanzada por esa catapulta. Y tiene esa velocidad inicial de 15 metros por segundo. Entonces aquí tenemos una V0 igual a 15 metros por segundo. Y además que tiene un ángulo de 40 grados. Cita ahí. Bueno, el problema tiene figura, pero no la incluí porque, no sé, porque se me olvidó. Después dice que a una distancia de 20 metros, aquí a 20 metros, hay una plataforma. Entonces aquí tenemos una distancia que le voy a llamar X. Aquí hay otra acróbata que está a una altura H que no conocemos. Y el mismo instante T igual 0 en el cual la acróbata de la catapulta sale expulsada, esta tira una bola. Esta tira una bola y esta bola también tiene una, y la tira, vamos a ver. La tira con una velocidad horizontal además. Eso también es importante. Con razón. Perdón. Ya. ¿Qué pasó ahí? Mira, no conocía esa función. Bien. Tira una bola de básquet que también sigue un movimiento parabólico. Tiene una velocidad inicial V0 en X, nada más porque dice horizontal. Y ahí está el valor de 5 metros por segundo. A 5 metros por segundo. No tome en cuenta la resistencia al aire. Y entonces les digo que me gusta porque va paso a paso. Entonces lo primero que hay que hacer es escribir las ecuaciones de las posiciones verticales y horizontales en función del tiempo para todos los agentes que están presentes. Acróbata, bola y acróbata estática. Tomen en cuenta, y lo primero y lo más importante, como siempre, se lo repito, es buscar el origen. ¿A dónde está el origen? Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a colocar el origen en el punto de salida del acróbata. ¿Por qué no lo pongo en el suelo? Porque no me dicen la acróbata a qué distancia está del suelo. No lo sé. Nada, me dicen que es lanzada por una catapulta. No sé si la catapulta mide 1 metro, 2 metros, etc. Entonces, voy a ponerle ahí el origen. En realidad, el problema, ahora que lo estoy pensando bien, el problema sí tiene un error que debería ser que esta altura H es medida también desde el punto de salida de la acróbata, o decir que la acróbata sale desde el suelo. Eso sí debería estar así claro. Porque no sabemos cuánto es la diferencia que hay, o por lo menos el problema no dice cuánto es la diferencia que habría entre la acróbata que sale disparada y la acróbata estática. Entonces, voy a asumir que sale desde el suelo. Para evitarnos esos. Listo. Y voy a borrar esto acá. En el dibujo sí estaba claro, por eso es que debía haber puesto el dibujo. Aquí está la acróbata. Sale con una velocidad inicial, V0 igual a 15 metros por segundo. A un ángulo θ. Hay una altura H y entonces sigue esta trayectoria. Ahora, listo. Y si hay una altura H entre la acróbata, entre cada una de las acróbatas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es las ecuaciones de movimiento, y para eso tenemos que poner el origen. Voy a poner el origen en el suelo, ahora sí, o donde sale la acróbata. Esto es X, esto es Y, y esto es 0. Y a partir de este origen, entonces yo tengo que montar todas las ecuaciones. Voy a empezar
con las ecuaciones en el eje X, que son más sencillas porque no son aceleradas. Entonces, para la bola, vean que la bola, inicialmente, ¿a dónde está? La bola con respecto al origen. A 20 metros en X y a una altura H. Estamos solamente en X, ¿verdad? Entonces, inicialmente Ok. está a 20 y después de eso sale con una velocidad hacia la izquierda. Entonces, menos 5 metros por segundo por t. Esto es un movimiento uniforme, sin aceleración. Entonces tiene posición inicial, x es igual a una x0 más la velocidad en x por el tiempo. Este menos viene porque la velocidad de la bola es hacia la izquierda. Entonces, esta sería la ecuación de movimiento para la bola. Para la acróbata de la plataforma. ¿A dónde está la plataforma? ¿A dónde está esa acróbata? En Siempre a 0. 20 metros. La de la plataforma, esta que está aquí. Ah, ok, ok. Siempre a 20 metros. Y de ahí no se mueve. Y esa es su ecuación. X es igual a 20 metros. Listo. Y ahora sí, para la acróbata 2, nada, voy a poner acróbata, la que sale disparada. Inicialmente está en 0 y después sale con una velocidad inicial en X, que sería 15 por el coseno de 40 grados por el tiempo. Entonces esto, bueno, es una constante ahí, 15 por coseno de 40 por el tiempo. La posición inicial es 0, por lo tanto esas son las tres ecuaciones en el eje X. Ahora en el eje Y. En el eje Y son movimientos acelerados. Voy a hacer primero la de la bola de nuevo. Vamos a ver. Bola. Vean que inicialmente la bola está a una altura h que no conozco. Y después de eso tiene una velocidad en x, no tiene velocidad en y. Y si hay un movimiento acelerado, que sería un medio de 9,8, voy a ponerlo de una vez así en números, menos 4,9 por el tiempo al cuadrado. Para la estática, la acróbata estática, y es igual a h en todo momento. Y para la acróbata, ya puedes estornudar. Para la acróbata, perdón, vamos a tener que y va a ser igual. Y inicial es 0, sale con una velocidad inicial en y, v0, bueno, perdón, números, 15 por el seno de 40 por el tiempo, menos 4,9 t al cuadrado. Profe, Sí, perdón, el 4,9 ¿de dónde sale? recuerden que las ecuaciones de aceleración uniformemente aceleradas, v0y por el t, bueno, voy a ponerlo una vez menos un medio de g por el tiempo al cuadrado. El g es 9,8. 9,8 entre 2, 4,9. Ah, ok, gracias. Podría ser que nada más un momento, a ver, para terminar de copiarlo de X. A ver, ahí.
Bien, entonces, la siguiente parte, la parte B, lo que nos piden es hacer los gráficos de X y Y en función del tiempo, que ilustren los 3 movimientos. Entonces, en una sola gráfica, vamos a tener esta. Profe, nada más una cosita antes de pasar a eso. En esta última, el acróbata, entonces el Y0 sería 0. ¿Sí? Sí, porque estoy poniendo que sale del suelo. Entonces, Ok, Y0, perfecto. 0. Entonces, vamos a hacer las dos gráficas. A ver, el chat, ¿hay algo? Salud, gracias. Vamos a ver. Esta, voy a poner aquí X en función del tiempo. Y esta de aquí va a ser Y en función del tiempo. Voy a empezar con la bola. Vean que la bola empieza en X grande, 20, y tiene forma de una ecuación de recta con pendiente de -5. Entonces, si salimos, la bola sale aquí en 20 y se empieza a regresar. Es una recta. Eventualmente llega o podría llegar, voy a tirarlo, podría llegar hasta el origen. Nada más para que me quede más bonito. Algo así. Entonces esta va a ser la bola. En verde estoy dibujando la bola. Después, la acróbata que está estática está en 20, por lo tanto, la acróbata estática, la voy a utilizar este color morado. Simplemente salimos de acá y se mantiene constante. Esta es estática. Le llamo estática porque, para no poner acróbata estática. Y la última es la acróbata que sale expulsada de la catapulta. Esa sí sale de 0. Esa sale de 0 y lleva una pendiente solo, eso tal vez, solo como para ser muy detallista. ¿Cuánto da 15 por el coseno de 40? ¿Alguien lo puede hacer por ahí rápidamente? -10. ¿Cómo? 15 por el coseno de 40, están radianes. Es Así están 11. radianes, están radianes. ¿Cuánto, perdón? A ver, radianes sería No, 15 por No, en grados. 11,50, ¿no? Sí, sí. 11.50. Ujú. es menos 10. O sea, en radianes. 11,5. Sí, pero estamos trabajando en grados en este caso. Tengan cuidado cuando estamos en grados y cuando no. 11.49 en ese caso. Ajá, 11.5, sí, listo. Ok, entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Vean que esta otra gráfica de acá también es una pendiente, es una recta con una pendiente de 11.5 que sale del origen. Entonces, ¿qué significa eso? Que la pendiente de esta recta es más grande que la de la bola. Solo para ser así muy detallista. La pendiente que tiene esta es mayor que la pendiente que tiene la bola. La bola es más acostada porque tiene una velocidad inicial pequeña, 5 metros por segundo, y esta va a 11, casi el doble. Entonces la pendiente de esta es mayor que la de este. ¿De acuerdo? Ahora si vamos con las Y, estas son un pelín más complicadas. Empecemos igual con la bola. La bola dijimos que era verde. La bola parte de una altura H que no conozco. Entonces voy a poner aquí H. Y tiene una forma de parábola, ¿sí? Esa es Y contra T, ¿verdad? También. Sí, Sí, ¿qué sí. pasó? ¿Qué contraté? Sí. Entonces, en esta sí es más complicada ser detallistas porque no podemos
a la hora de hacer un boceto no vamos a ser tan detallistas, simplemente tiramos, yo sé que se va a ver como una parábola, listo, ahí se va. La otra es que la estática, que es de color morado, la estática, esta va a mantenerse en la misma altura H. Esta, vamos a ver. Sí, no, ahí. A la misma altura H se mantiene la estática y la acróbata que es lanzada va con color anaranjado. Sale de 0 con una velocidad inicial, por lo tanto, a 40 grados además, entonces hay que tirar algo así y va haciendo una parábola que no me salió muy simétrica, pero bueno, algo así. Como les digo, si yo los pongo a hacer bocetos en el examen, son bocetos, de verdad, o sea, no tienen que preocuparse por valores exactos, simplemente entender que sale de una altura H, que la otra se mantiene siempre a esa altura, que este sale de una altura de 20 y después va con una pendiente negativa porque la velocidad es negativa, este lleva una pendiente positiva y listo. Es más, si no se hubieran Ok. preocupado y me hacen esto así, no les voy a poner eso mal tampoco. Profe, en el caso de que el problema nos dijera que la acróbata de la catapulta llega a parar a la misma plataforma de la otra, nada más como una curvilla que sería una línea recta, no sé. Sería como, o sea, yo sé que intercercaría ahí con ella y se quedaría luego constante, pero al inicio se vería como una curva igual. Es que depende de a qué velocidad salió. Si a usted le dicen, por ejemplo, que llega a la altura H en su punto más alto, entonces sería algo así. En el punto más alto llegó H y después hubiera caído. Digamos, si no hubiera plataforma. Si hablamos de que nada más le dicen a ustedes que salió con una velocidad muy grande, de ahí entonces haría esto. ¿Me explico? Sí, sí. Igual, bueno, yo también me refería a o sea, ¿cómo sería si cayera justo en la plataforma donde está la otra acróbata? O sea, Entonces sería algo nada así. más como una curvilla y llega hasta donde dibujamos. Ajá. Ajá. Pero bueno, tendría que estar bien claro cuánto fue el ángulo de salida y esas cosas. Porque, por ejemplo, si es con los 40 grados, entonces hubiera necesitado una velocidad muy, muy, muy grande para que hiciera algo así. Vamos a ver. O por aquí y que llegara ahí. Pero necesitaría una velocidad mucho mayor que esta otra que dibujé aquí, ¿verdad? Porque si no, no llega. Entonces, sí, ahí se puede jugar, ¿verdad? Eh, por ejemplo, si nos vamos a irnos a FET un segundo. A ver si. En FET hay un simulador divertido, creo, de proyectiles. Si mal no me acuerdo, es que no, nos Global Electric Field, ¿verdad? Ladybug, magnetos, MNOP. Aquí está, Projectile Motion. Vamos a ver si lo podemos simular esto que está aquí. Ay, me canso. Mire, ya va a ser las 5 y solo hemos hecho uno. A ver si podemos poner una cierta altura al... Vamos a ver.
Este estaría a 20 metros, se supone. Estaría acá. Este debería estar a 40 exactamente. No sé este muñequito que hace aquí. No me acuerdo qué es lo que hacía. La velocidad de salida era de 15. Y, yo creo que este muñequito es nada más de referencia para la altura. Sale la acróbata, la gravedad es de 9,81, la masa de 70 kilogramos, que no importa. Y, ok. Entonces, por ejemplo, para este caso, así como estaba diseñado este problema, la persona bajo ninguna, a ese ángulo y a esa velocidad no podría llegar a una altura. Vamos a ver si medimos aquí. ¿Cómo se mide? Bueno. Vamos a poner, ¿cuánto era la altura? La altura H, no lo sabemos. La altura H creo que da, bueno, no sé por qué me suena que era como 10 metros o un poco menos. En todo caso, bajo esas circunstancias de velocidad y de ángulo, vean que la altura a la que llegaría la acróbata a donde está la plataforma es de aquí, es de apenas 2 metros. ¿De acuerdo? Si ustedes quisieran tener que la acróbata llegara a una cierta altura en el punto más alto, esta no me gustó, entonces tal vez le metí mucho, habría que ir aumentando su velocidad a ver en cuál nos da. Esto muy poco, ahí más o menos. Entonces, bajo esas circunstancias, la altura máxima se daba aquí, pero bueno, que se queda pegado. Ahora, a una velocidad de 19 metros por segundo y a 20 metros puede llegar a una altura de 7.4 metros, más o menos. Bueno, ahí pueden jugar ahí en FET para ver ese tipo de cosas. Bien, volvamos al problema para ya terminar este problema, porque si no, no me va a dar tiempo de ni siquiera terminar eso. Bien. Esa es la parte B. La parte C, ¿en qué tiempo van a estar la acróbata y la bola en la misma posición horizontal? Entonces es muy fácil, ya tenemos las ecuaciones. Entonces nada más tenemos que poner que la posición de la acróbata, X de la acróbata, tiene que ser igual a la posición de la bola. La acróbata tenía una velocidad de 11,5 t y esto era igual a 20 menos 5t. Y a partir de esto despejamos para t. Entonces me queda 20 a este lado. Aquí me va a quedar 6,5t. ¿Qué era no, perdón. ¿qué es el XB? Perdón. ¿Qué es el XB? Posición de la bola. XB. Bueno, okay. Sí. Vamos a ver, perdón. Este 20 pasa para acá negativo, menos 20. Este pasa ya negativo. Entonces todo está negativo y esto sería más bien 16,5. 16,5t. Por lo tanto, t, el punto en el que coinciden en el eje horizontal, va a ser igual a 20 entre 16,5. Que nos va a dar 1.2. 1,2 segundos. Y por último nos piden determinar la altura para el cual la acróbata y la bola se encuentran. Entonces, para que la bola y la acróbata se encuentren, significa que en el mismo instante en el cual
coinciden en X, también coincidan en Y. Por lo tanto, eso significa que Y de la acróbata tiene que ser igual al Y de la bola. La acróbata tenía una Y que era 15 por el seno de 40, ¿cuánto da? 15 por seno de 40, 9,6. Ejemplo con 9,6, redondeado ahí. Entonces me queda 9,6 T menos un medio, bueno, menos 4,9 T al cuadrado. Y esto es igual a 5, ¿era? No. Esto era igual a la Y de la bola H menos 4,9. Eso es igual a porque, busquen, no sé, como no sé el enunciado, no recuerdo. Es porque es en el momento en que se encuentra la bola con la acróbata, ¿verdad? Sí, dice encuentra el valor H para el cual la acróbata y la bola se encuentran. Entonces, para que la bola y la acróbata se encuentren, es este punto de acá y es también este mismo punto y ese es el punto de acá. Entonces, tienen que ocurrir al mismo instante, tanto cuando se encuentran en X como cuando se encuentran en Y. Las dos cosas tienen que ocurrir simultáneamente. Vean que aquí la aceleración o el factor de aceleración se cancela porque ambos están bajo la misma aceleración. Y aquí me queda 9,6 T es igual a H. El T ya lo conozco, son estos 1,2. Por lo tanto, H tiene que ser igual a casi 20. 1,2 por 9,6. Casi no. 11,52. ¿Por qué pensé 20? Ah, porque está multiplicando por 2. 11,52 metros. Y esta sería la respuesta del problema. Entonces, vea, este problema es un problema que a mí me gusta introductorio, tiene cierto nivel, no tanto para examen, diría yo, porque es muy conceptual, es muy bonito para introducir temas y para ver diferentes cosas, para ver los gráficos, por ejemplo, y para ver esto de las coincidencias, qué es lo que se necesita para que dos objetos coincidan o choquen. Necesitan que estén a la misma altura, en la misma posición en X, en el mismo instante. Entonces uno iguala posiciones y obtiene lo que necesita, ¿verdad? Bien,